Bienvenidos a la enseñanza del domingo de la Iglesia Gran Rey Barcelona. ¿Cómo están todos? Me alegro muchísimo de verlos. A muchos los veía online, más seguidos, a otros menos seguidos por las reuniones. Siempre era la que estaba detrás de servicio técnico. Así que me ha tocado por así decirlo, un confinamiento muy productivo porque he tenido que estudiar mucho, aprender muchísimo acerca de tecnología y quién no, por los trabajos y todo. Pero ha sido, la verdad, un confinamiento bastante productivo y bastante pegajoso. No sé usted. Como los veo tapados, no sé si me están sonriendo, si me están diciendo la pastora que dice o si simplemente está diciendo, pastora, ánimo, ánimo, yo me siento como usted cuando voy al supermercado y cuando voy a todas partes y con el trabajo igual. ¿Sí? Así que voy a compartirles una pequeña palabra. Yo simplemente un poquito de resumen, un poquito de todo lo que ha estado pasando, ¿no? ¿Se acuerdan que cuando empezó el año, la palabra profética para este año fue sucesos divinos? Hemos llegado a la mitad del 2020 y hemos vivido muchos eventos sobrenaturales, porque si se fijan, muchas de las cosas que han pasado no han sido convencionales, han estado muchas veces por encima incluso de nuestro entendimiento y lógica humana. ¿Amén? ¿Sí o no? Sí. Este año me he dado cuenta que es y bueno, muchas personas lo dicen, incluso la profeta Verónica lo dice, que es un cambio de ciclo. Y como todo cambio de ciclo hay movimiento. Amén. Lo vemos en la palabra de Dios en Hechos. En el libro de Hechos vemos un cambio de ciclo. En los últimos capítulos de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, vemos cómo los discípulos se meten en una especie como de confinamiento emocional, por así decirlo, porque mientras todo el mundo estaba en la calle, todo el mundo hacía su vida normal, las políticas estaban haciendo también muy parecido, no se crean de que era muy diferente a lo que estaba pasando ahora, estaban ya planeando muchísimas cosas bajo cuerda, tanto el sumo sacerdote como, por así decirlo, el gobernador romano, y desde Roma otra estaban haciendo las suyas, y estaban, en cierta manera, estaban haciendo política, como diciendo, bueno, ustedes distráiganse con este profeta Jesús. Ahí leía en uno de los evangelios al final, creo que en el de Lucas, que el sumo sacerdote pagó a los soldados romanos para que fueran diciendo, no, Jesús no resucitó, esto no es un evento sobrenatural, simplemente era un profeta que hacía milagros. Sin embargo, nosotros sí sabemos, y los discípulos sabían, que Jesús era el Mesías, que Jesús era la persona que tenía que traer esa redención al pueblo, redención y salvación, no solamente al pueblo judío, sino para toda la humanidad. ¿Amén? ¿Amén? Así que vemos ese cambio de ciclo al final de los evangelios y al principio de Hechos. Y en Hechos se nos cuenta una iglesia de sucesos sobrenaturales, una iglesia de sucesos divinos. A la par sucedían sucesos divinos totalmente negativos, provocados por el hombre, influenciados por el enemigo. Por otra parte, la iglesia se movía de manera sobrenatural. ¿Amén? ¿Lo creen? Así que eso es lo que vemos en el contexto un poquito de estos pasajes que vamos a tocar. Saben de que todo cambio de ciclo trae tras de sí movimiento. ¿Sí o no? Lo estamos viendo. Hay muchos movimientos que tal vez no entendamos. Hay muchos movimientos que tal vez para nosotros no llegue nuestro entendimiento. No somos especialistas económicos, no somos especialistas políticos, pero sí tenemos un Dios que es especialista en todo. ¿Amén? Así que nosotros tenemos un Dios que es especialista en esto. Amén. Esos cambios trajeron tanto movimiento de forma secular como espiritual a los discípulos, formando la iglesia apostólica. Amén. Saben de que para ellos fue muy violento, ¿no? Tal vez en su forma de pensar, tal vez fue violento en su forma de vivir, tal vez fue muy violento en su perspectiva, en su percepción de cómo tenían las cosas. Así que tenemos ese libro de Hechos que narra un cambio en la forma de pensamiento de los discípulos, que pasan
de una mentalidad de siervo, de una mentalidad de soy amigo de Jesús, de soy, una mentalidad de decir soy el que sigo a Jesús de lejos, pero que no me vean ni me asocien, porque así yo después en mi humanidad puedo hacer lo que me convenga, ¿sí? Pasan a una mentalidad de reino. Así que ese confinamiento tal vez emocional que sucedió con la muerte, incluso con la resurrección de Jesús y esos 40 días, porque ellos estuvieron en una cuarentena, en los que Jesús les visitaba. Y una vez terminada esos 40 días, Jesús ascendió al cielo y empezaron a caminar de manera sobrenatural por el poder del Espíritu Santo. Así que tenemos ese cambio de pensamiento. Por un pensamiento de siervos, de discípulos, pasan a tener una mentalidad de reino. Y no por un toque así, sino porque Jesús les había estado enseñando. Y ahí, en Hechos, en los primeros capítulos, vemos cómo se les abre esa dimensión de reino. Amén. Hechos narra un cambio de gobierno. ¿Usted sabía de que Hechos narra un cambio de gobierno? En lo secular hubo un cambio de gobierno. En la historia nos cuenta cómo hubo un cambio de gobierno. Cómo aunque gobernaban los romanos, en el año más o menos 70, ya dijeron no. Eliminamos todo gobierno del Sanedrín, del sumo sacerdote y nos imponemos. Pero sin embargo, en el libro de Hechos, ya en los primeros capítulos, vemos un cambio de gobierno de la iglesia. Y nace el gobierno apostólico. Amén. La iglesia toma esa forma de gobierno apostólico. Amén. Hechos narran la forma de percibir una situación. Vemos en los capítulos finales de los evangelios cómo los discípulos, todas aquellas personas, incluso esas mujeres que seguían a Jesús y que en cierta manera también eran discípulas, tenían su percepción de la situación totalmente por una parte como medio de frustración. Jesús se había muerto, se había resucitado, pero ¿ahora qué? Y hay un cambio de percepción de las cosas, de la forma del pensamiento, de cómo perciben las situaciones, y la percepción de los discípulos es rendida al Espíritu Santo, y hizo que esa percepción rendida al Espíritu Santo hizo que hombres comunes fueron usados por el Espíritu Santo con gran poder y con un movimiento sobrenatural sin precedentes en la historia. Amén. Amén. Ha habido muchos avivamientos a lo largo de la historia, pero como el de Hechos, es el primero y es uno de los más singulares y sin precedentes por cómo sucedió. Amén. Así que volviendo un poquito a la actualidad, teníamos esa palabra de sucesos divinos, como Dios nos metió en cierta manera, permitió que porque piense de que a Dios no se le escapa nada. Amén. ¿Se le escapa o no se le escapa nada? No se le escapa nada a Dios. Y permitió que estuviéramos en una especie de confinamiento. Y el Señor me traía el viernes a la noche a recordatorio y me decía, Eli, tú predicaste de una iglesia de sucesos divinos en enero, porque necesitamos ser una iglesia de sucesos divinos, de sucesos sobrenaturales. Me recordaba el Espíritu Santo, decía, Eli, tú estuviste compartiendo acerca de cuál iba a ser nuestra respuesta ante la crisis, ante la situación que estábamos pasando en ese momento. Y Dios me decía, pero yo sé lo que yo voy a responder y la respuesta que quiero de una iglesia. Y quiero una iglesia sobrenatural, una iglesia que crea no en lo que dicen, no en lo que pasa en lo natural, sino en lo que pasa en la dimensión mía, en el reino de Dios. Amén. Así que el título de esta predicación es la respuesta de Dios para este tiempo. Amén. ¿Y cuál es la respuesta de Dios para este tiempo? Yo quiero que veamos Juan 20, el evangelista Juan. Juan 20, versículo 11. 11. Vemos a un personaje, una mujer. Si usted lee estos últimos capítulos, son muy interesantes. Una mujer llamada María Magdalena, una mujer que Jesús había sacado de ella, ¿cuántos demonios? Bueno, ¿cuántos? Y como hemos estado aprendiendo acerca de liberación, creo que ya entendemos mejor la situación de María. Amén.
Dice, pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Le dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, pero no sabía que era Jesús. Y Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el jardinero, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Y Jesús le dijo, María. Y volviéndose ella dijo, Raboni, que significa maestro. Y Jesús le dijo, suéltame porque aún no he subido a mi Padre. Pero ve a mis hermanos y diles, suba a mi Padre y vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Un pasaje bastante interesante, porque esto sucede la mañana de la resurrección. O sea, estaba todo bien calentito y empieza ya esa especie como de confinamiento emocional y vemos una María llorando. En el original dice lamentándose. Y yo he visto mucha gente lamentándose por esta crisis que hemos pasado, crisis para los gobiernos, crisis para muchos que no tienen fe, crisis para muchos que solamente han tenido una percepción de una situación, pero no han tenido una panorámica. Amén. Y María la tenemos aquí, que le pasa más o menos por el estilo. Perdió un ser querido, perdió a su maestro, ¿sí? Y muchas veces hemos visto cómo mucha gente en este confinamiento ha perdido gente que quería, se ha enfermado gente a la que amaba, hay gente que perdió su trabajo, hay gente que le sucedió muchísimas cosas, pero hubo una gran mayoría que confiaba en Dios, que gracias a Dios, ¿qué? ¿Hemos tenido enfermos? Algunos hemos tenido familiares enfermos, pero han sido sanados. Dios nos ha devuelto nuestro trabajo. Dios nos va a devolver nuestro trabajo con creces. Amén. Yo lo creo, porque yo creo que Él es el Dios del oro y la plata. Yo creo que Él bendice a su pueblo. Amén. Pero vemos aquí que hay una situación que le sobrepasó a María. Y muchos de nosotros, o nosotros estamos bien, pero conocemos a personas que les ha sobrepasado una situación. Amén. María estaba lamentándose y tal vez estaba diciendo, ¿dónde está mi maestro muerto? ¿Y ahora qué? ¿Y mi maestro? ¿Y mi maestro? Y estaba como una especie de cuarentena emocional que le estaba sobrepasando, incluso llegando a confundir a Jesús con el jardinero. Es más, yo no sé, pero a mí sí me pasa que 2 ángeles vienen y me hablan. O sea, tengo que estar tan ensimismada y haciendo el epicentro de mi vida, lo emocional, para no darme cuenta que eran 2 ángeles. Wow. Yo pensaba, digo, qué situación más compleja, ¿no? No se estaba dando cuenta del milagro de la resurrección. ¿Saben de que gracias a Dios se dio cuenta? Y Jesús es como que le da un toque, como diciendo, despierta María. Aunque no le dijo despierta María, pero sí le estaba diciendo como déjate de lamentar, ¿no? Le dice, mujer, ¿por qué lloras? Como diciendo, ¿por qué lloras? Sí, le está diciendo, ¿por qué te lamentas? ¿Por qué te preocupas? ¿Por qué estás haciendo que esto te sobrepase? Y yo lo que me he dado cuenta es que Dios está esperando de este tiempo una iglesia de emociones equilibradas. De emociones equilibradas, porque si no nos vamos a perder los milagros sobrenaturales que tiene Dios para mí. No solamente para nuestra vida, para nuestra iglesia y para el lugar donde nos ha ubicado, en el cuerpo de Cristo. Amén. Amén. Dios está esperando una iglesia que es verdad que tenemos que pasar por ciertas cosas. Y es verdad que no, es como diciendo, es que va a haber muchas situaciones y no voy a ser mente fría, corazón frío y voy a ser más dura que el hielo. No, pero quiere que no reprimamos nuestras emociones, pero sí que las entreguemos, que sean sujetas al Espíritu Santo y que Él vaya obrando en nosotros. Amén. Amén. Tal vez María en ese momento no había
experimentaba al Espíritu Santo, lo experimentaría después. Pero nosotros tenemos el gran honor de tener al Espíritu Santo con nosotros. Nuestro consolador. Amén. Dios está esperando que no seamos una iglesia de doble ánimo. El equilibrar las emociones es muy importante, porque una persona que es de doble ánimo es una persona que es esclava de sus emociones, es esclava de lo que siente. Si ahora siento frío, me pongo chaqueta, pero al rato sentí calor y me la quito. Es una sensación, pero puede pasar de que el lamento, la tristeza, la culpabilidad, ¿qué es lo que nos está dominando? Es como una persona de doble ánimo que no tiene las emociones equilibradas, es una persona que tiene un grillete, está atado al tobillo como un grillete y tiene una cadena y solamente puede caminar lo que la cadena le deja y ya está. Y solamente alcanza migajas de la bendición de Dios, porque va caminando y alcanza poquitas, pero al cabo retrocede ahí porque el temor, la culpabilidad, la tristeza, el lamento, ¿saben lo que hace? Produce temor, produce miedo. Y dice, ay, pero si yo no soy digna de esto. Y volvemos para atrás. Y muchas veces cuando nos damos cuenta, sí, voy a por mi Dios, a por mi Jesús, a por mi Maestro. Dice que María, que como que hubo un momento, como que hubo un contacto físico. Ahí María y Jesús, ¿no? Y es como que queremos alcanzar, queremos estar cerca de Dios y el grillete no nos deja y volvemos para atrás. Dios quiere una iglesia que rompa, que quebrante ese grillete. Personas libres emocionalmente y equilibradas. Y yo creo que todos por nuestra propia experiencia sabemos que es complejo, pero no imposible cuando el Espíritu Santo está en el asunto. Amén. Amén. Así que hoy vamos a hacer una cosa, vamos a hacer la dinámica diferente. Ahí donde está, cierre sus ojos. Y vamos a orar por este asunto. Amén. Vamos a decirle, si usted se identifica con este punto, o tal vez no me identifico, pero yo quiero hacer la oración, hágala ahí donde está. Y diga, ponga su mano aquí en su corazón y diga, Espíritu Santo, yo quiero que en este tiempo tú estés sobrando en mi vida. Te entrego toda culpabilidad, te entrego todo lamento, te entrego toda tristeza. Yo me declaro libre de todo grillete de emociones sin controlar, de doble ánimo, Señor, en el nombre de tu Hijo amado. En el nombre de tu Hijo amado, rompe toda cadena que me está atando. Aleluya, quebranta, Señor Jesús. Y Dios mío, Espíritu Santo, empieza a obrar con la culpabilidad, empieza a obrar con el lamento, empieza a obrar con la tristeza, empieza a obrar, aleluya, y empieza a traer, aleluya, tus palabras, lo que pasa en tu reino a mi vida, lo que sucede en tu reino a mi hogar, lo que sucede en tu reino a mi trabajo, lo que sucede en tu reino a lugar donde yo vaya. En el nombre de Jesús, yo me defino, diga conmigo, yo me defino en ti, me defino por ti, soy tuyo. Te pertenezco, me has comprado con tu preciosa sangre. Aleluya, soy redimido y comprado con un valor mucho más grande e ilimitado del que yo pienso. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, obra en mí, obra en mí, obra en mí. Amén. Tal vez una oración ahora no haga efecto, pero usted tiene que seguir orando. Si usted identificó esto, siga orando y siga pidiéndole sabiduría al Espíritu Santo, el cómo poder continuar, decir, Señor, yo ya no quiero volver a ponerme el grillete. Amén. Dios quiere personas que estén posicionadas. Amén. Dios quiere personas definidas, porque las emociones descontroladas, personas de doble ánimo, no están definidas por el Señor. No están posicionadas, pierden su posición constantemente. Se ponen en la posición y viene el enemigo y los saca de la posición.
Amén. Si usted leyó Efesios, si usted ha estado en las células, hemos estado hablando de Efesios, de ese gran libro. Y lo que repite constantemente el apóstol Pablo es no perder la posición. Amén. Lucas 24, 28. Lucas 24, 28 al 31. El camino de Maús. Vemos otra perspectiva. ¿Sí? Ya vamos montando nuestra panorámica. Dice 24, versículo 28. Dice, llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos. Pero ellos lo obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y les dio. Y entonces les fueron abiertos los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Hasta ahí. Interesante este pasaje. Este pasaje empieza mucho más adelante en el versículo 13. Dice que iban dos discípulos, no nos dice quién. Iban de camino a una aldea que se llamaba Emaús. Y dice que Jesús ya resucitado, ¿sí? Se les acercó. Ellos iban caminando, iban charlando. Mira, Jesús es, no es el Mesías, sí, no, ta, aquí, ta. Y Jesús se les iba caminando como aquel que no sé si les pasó alguna vez que en la calle a veces va alguien caminando a la par de ustedes, ¿no? Pues algo muy parecido. Y Jesús, que escucha lo que están hablando, es como que en cierta manera les reprende y les dice, les empieza a explicar acerca de los escritos desde Moisés hasta más adelante, enseñándoles todas las palabras que se habían cumplido con su muerte y su resurrección, que estaba escrito que Jesús tenía que morir y al tercer día resucitar. Piensen de que estos dos discípulos tenían la información genuina, la de la cruz, pero también tenían la información del sumo sacerdote. El sumo sacerdote, viendo que Jesús había resucitado, había pagado, había dado una gran suma de dinero a los soldados romanos para que dijeran que Jesús solamente era un profeta. Que Jesús solamente era un profeta que hacía milagros, ¿no? Alguien parecido a Elías, alguien parecido a Eliseo, pero que no era el Mesías, él no era el rey de los judíos. Amén. Noticia buena, y como dirían hoy, en la actualidad tenían una fake news. No sé si escucharon muchísimo este tipo de palabras, fake news, ¿no? Es algo que es falso, pero te lo dan como verdadero. Y aquí tenemos una de las fake news, las primeras fake news de la historia. Amén. No las han inventado ahora. Antes se hacía. Y muchas veces lo que hemos percibido nosotros y hemos estado escuchando, prestando nuestros oídos y nuestros ojos en las noticias, en lo que decía uno, en lo que decía otro, era comprado. No les estoy diciendo que al 100% todo sea verdadero, ni que todo sea falso. Pero dice la palabra de Dios que Jesús, en un momento dado como que se hizo de noche y como que pasaba de largo, y aquellos que habían estado escuchando todo lo que había dicho Jesús, decían, no, quédate a pasar la noche con nosotros. Y es bastante simbólico que se le, dice la palabra de Dios, que se le abrieran los ojos cuando estaba partiendo el pan. Justamente cuando estaba partiendo el pan. No cuando estaba comiendo, no por el camino, sino cuando partía el pan. Porque Jesús tiene una forma única de proceder. De la misma forma que la Trinidad tiene su forma única de proceder. Amén. Amén. Y fueron abiertos sus ojos. Dios está pidiendo una iglesia que abra sus ojos del entendimiento. Que sea
iluminado por el Espíritu Santo. Una iglesia que vaya sacando las tinieblas del entendimiento y que el Espíritu Santo, que es Espíritu de verdad, les vaya revelando. Amén. No solamente la palabra devocional diaria, sino lo que estamos trabajando. Porque lo que estamos trabajando es sumamente importante para el reino de Dios, pero lo que Dios quiere hacer con nosotros. Amén. Más allá de lo que Dios dijo que usted va a hacer, una palabra de revelación de propósito. ¿Qué propósito tiene esta iglesia? ¿Sí? Esta iglesia tiene la capacidad también de formarle. Amén. Y necesitamos, Dios quiere una iglesia que tenga los ojos abiertos en entendimiento. Amén. Dios está muy interesado, fíjense, en primer lugar, que tengamos una conversión genuina. ¿Quién es Jesús? No el Jesús histórico, no el Jesús que encontramos en internet, no el Jesús que encontramos hay series de Netflix que también hablan acerca de lo sobrenatural, No ese Jesús que nos cuentan, no ese Jesús si existió o no existió, sino un Jesús que se nos revela. Un Jesús que nos encuentre, que nosotros nos encontramos con Él. Una conversión genuina. Y Dios, en este confinamiento, se ha parado al lado de más de uno para decirle, tac, tac, yo estoy cerca tuyo y quiero que me conozcas. Yo te conozco, pero quiero que me conozcas. Hasta tal punto que esa conversión sea tan genuina, aleluya, que sea tan profunda que cale hasta nuestros huesos, que decidamos retroceder del camino al que íbamos. Emaús iba, miren hermanos, Emaús estaba camino a la playa, al mar, contrario a Jerusalén, donde tenía que descender el Espíritu Santo. Así que ahí Dios está pidiendo una iglesia de conversión genuina, con personas que tengan esa conversión genuina hasta tal punto de cambiar el rumbo de sus vidas por el rumbo que les está pidiendo Jesús. Jesús les dijo, no se muevan de Jerusalén, no se muevan hasta que haya venido el Consolador. Estos dos se fueron, no sé a qué propósito. ¿Sí? Dios no les dijo que hicieran eso. ¿Por qué hicieron algo que Jesús les dijo que no hicieran? Pero Jesús es un Dios de encuentro. Y Dios se encontró con ellos de tal manera que cambiaron su rumbo y volvieron a Jerusalén. Y ahí vemos un poquito más adelante cómo van. Y estaba Pedro con la puerta cerrada con más discípulos y ellos toc, 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 picaron. Nos hemos encontrado con Jesús y mira, pasó esto, ta. Y creyeron de tal forma que les dio vuelta a su vida. Amén. Dios está interesado en que despertemos a la vida del Espíritu. Sin conversión genuina no espere que despertemos a la vida del Espíritu. Quiere que despertemos a los recursos que el Señor le da a cada creyente para que puedan librar la guerra espiritual. Amén. Si usted ha estado atento a todo este confinamiento, cuarentena que ha vivido la iglesia y el mundo entero, usted se habrá dado cuenta que Dios lo que quería era capacitarnos. Amén. Dios quería que abrieran los ojos de nuestro entendimiento. Amén. Y simplemente vamos a hacer una oración muy cortita ahí donde está. Ponga su mano en su cabeza y diga, Señor Jesús, abre el entendimiento, abre los ojos de mi entendimiento. Espíritu Santo, obra en mi forma, en mi percepción, en mis pensamientos, pero más allá de eso, yo quiero que disipes toda tiniebla de mi entendimiento. Quiero capacitarme, quiero equiparme, quiero ocupar el lugar en el cuerpo que tú me has puesto, Señor Jesús, en la iglesia, Señor Jesús. Quiero ser una respuesta, Señor Jesús, para este mundo, Señor Jesús. Yo sé que tú estás esperando de mí. Yo sé que lo que tú estás esperando de mí. Espíritu Santo, guíame. Espíritu de verdad, ayúdame. Espíritu Santo, ilumina mi ser. Aleluya, quebranta con toda opresión que haya sobre mi vida. Aleluya, sobre mi vida que me esté impidiendo el entender lo que tú estás deseando que yo haga y que mi iglesia haga. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y así mismo el último punto, muy rapidito.
es que Dios quiere subir el nivel a su iglesia. ¿Vieron cuando la profeta dice subir la vara? Es subir de nivel a la iglesia. Pero no en unas cosas y en otras no, sino quiere nivelarnos. Yo creo que este confinamiento ha sido una nivelación para muchos. Y muchos han identificado situaciones que tenían que entregar emocionales. Muchos han identificado que necesitaban estar más cerca de Jesús, más que nunca. Estar más cerca del Espíritu Santo. Amén. Conocerlo más. Despertar al Espíritu Santo. Y Dios quiere subir de nivel a la iglesia. Amén. Saben de que mucha gente está esperando un derramar del Espíritu Santo sin precedentes. Sin precedentes. No sé cómo será, no sé cómo se va a dar, no sé, pero lo que sí que está esperando, Dios está esperando una iglesia alineada a su voluntad. En Hechos 1:8 encontramos algo muy sencillito, si lo quiere buscar ahí, un pasaje muy, muy conocido. Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? ¿Quién? Y me seréis testigos, ¿dónde? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Algo muy sencillo. Lo que marca la diferencia entre una iglesia de eventos con una iglesia de sucesos divinos, de sucesos sobrenaturales, es el Espíritu Santo. Y no solamente el hablar en lenguas, no solamente decir lo que sentí o lo que dejé de sentir, lo que soñé, lo que dejé de soñar, porque muchos han estado soñando. Amén. Todos hemos estado soñando en este confinamiento. Algunas cosas eran nuestras y algunas cosas de Dios. Amén. Pero es despertar a la persona del Espíritu Santo. Mi esposo vivió un despertar al Espíritu Santo. En Argentina se vivió un despertar al Espíritu Santo. Estaba leyendo en Escocia en el año 1638, mientras que un gobernador estaba oprimiendo a la iglesia, aleluya, allá, a la iglesia evangélica que recién estaban naciendo en Escocia, y se habían puesto de acuerdo para seguir las directrices de la iglesia de Hechos, de la iglesia de gobierno apostólico, de una iglesia de dimensión de reino. ¿Saben lo que sucedió? Se levantó un rey y se levantó un gobernante que hizo de todo para que oprimiera a la iglesia, y solamente una mujer se levantó. ¿Y saben lo que le hizo? ¿Saben lo que hizo a la persona que vino encargada del rey? Me llamó mucho la atención, le tiró un taburete a la cabeza. Y como que quedó medio así choqueado y ellos empezaron a alabar a Dios como sabían, con salmos, adorar a Dios como sabían. Y Dios, ¿saben lo que sucedió? Les subió la vara, descendió el Espíritu Santo sin precedentes en Escocia. Porque este avivamiento no se está olvidado, no quieren que la gente lo sepa. Y se extendió por muchos lugares de Inglaterra, antes incluso que el avivamiento de Gales. Y es curioso, porque Dios está esperando una iglesia que ame a la persona del Espíritu Santo, que se apasione por el Espíritu Santo. Saben de que Lucas, los evangelios nos marcan una especie como de cuarentena, de confinamiento emocional, pero cuando salen de este confinamiento, son marcados por el Espíritu Santo. Hay un mover del Espíritu Santo, que cada día se le añadían miles y miles y miles a la iglesia. Muchos eran sanados de forma sobrenaturalmente. Pablo y Juan iban caminando y sucedían milagros. ¿Y saben qué? Que el libro de Hechos también termina con un confinamiento. Termina con el encarcelamiento de Pablo. Pero ¿saben lo que nos dice el libro de Hechos? Que eso no es un final. Que eso no es algo que nos limite. Un tapabocas no nos limita. Unos guantes, como a mí me pasa que para ir al supermercado me limitan muchísimo, no me limitan. Para decirle, Señor, yo me rindo y quiero conocer al Espíritu Santo. Me he dado cuenta personalmente que por muchos años que yo llevo en la iglesia, solamente conozco un porcentaje muy pequeñito del Espíritu Santo. Y yo dije, Señor, yo quiero conocerte más.
Yo quiero conocer más a la persona del Espíritu Santo, porque yo quiero ser parte de la respuesta. Yo quiero ser parte de los que tú levantes para este tiempo. Y me da igual, incluso no aparecer en ningún lugar, en ningún canal, ni siquiera online, porque soy muy tímida, no me gusta, ¿sí? Pero yo quiero ser de las personas que me levantes. Yo no quiero, como dice mi esposo, que nadie ocupe mi lugar. Yo no quiero abortar mi propósito. Yo no quiero abortar lo que tú esperas de mí. Porque saben que les digo una cosa, que abortar lo que Dios quiere de cada uno no depende de Dios, depende de nosotros. Y sucede por negligencia, porque yo tomé las decisiones incorrectas y dejé de practicar lo que Dios me demandó y me pidió, o puedo abortar por decisión. Yo no quiero abortar lo que Dios quiere de mí, ni quiero abortar lo que Dios espera de mí. Amén. Es muy fácil quedarme en el lamento, es muy fácil irme por el... ¿Sí? Pero Dios quiere una iglesia, no solamente que descienda el Espíritu Santo en la iglesia, no, en su casa, en su hogar. No solamente que descienda de tanto en tanto y tengamos una experiencia sobrenatural si no hay propósito en ella, sino quiero una iglesia que conozca al Espíritu Santo y que no tenga ningún conflicto. Escuchaba una de las primeras escuelas de profetas, los repasos, y la profeta dice, el gran conflicto de la historia de la iglesia, desde el comienzo, desde el Génesis hasta incluso nuestros días, es acerca de la persona del Espíritu Santo. Al Padre sabemos que es creador, Jesús sabemos que es nuestro Salvador, pero muchas veces el Espíritu Santo es un gran desconocido para nosotros. Y a veces las personas que nos hablan del Espíritu Santo y que han vivido ese despertar, es como diciendo, ya nos está contando la misma historia otra vez. Siéntese, escuche estas historias, pero anhele lo sobrenatural de parte de Dios. Amén. No se conforme. No se conforme. Resuelva lo que tenga que resolver en este tiempo y empiece a tomar decisiones. Decir, Señor, yo hoy sí, pero mañana también voy a conocer al Espíritu Santo. Pasado también. Y al siguiente también. Hasta crear ese hábito de sentarme y decir, Señor, necesito conocer más de tu Espíritu Santo. Revélame. Revélale a mi pastor. Revélame a mi pastor, a mis pastores de área, porque yo tengo hambre. Que nazca tal hambre, tal necesidad de Él, que a la noche, a la mañana lo estemos buscando. No solamente porque quiero que me hable y decirle, ay, Dios me habló, sino porque quiero que mi vida sea transformada. Efesios 5:15, termino con esto, dice, así que tengan cuidado de cómo viven. No vivan como necios, sino vivan como sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. No actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. Efesios 5:15, nueva traducción viviente. Más claro no se puede decir. Pablo ya lo dijo. Amén. Y les puedo decir que Hechos, cuando termina con un encarcelamiento. Pero ese encarcelamiento, y aún nosotros sabemos la historia, Hechos no nos cuenta, Pablo murió en una de las persecuciones, pero la iglesia se multiplicaba y los hechos milagrosos seguían sucediendo. De a miles se convertían, de a miles se convertían. Y no se trata de una conversión, sino se trata de una iglesia que es transformada. Se trata de ser una iglesia que Dios demanda. Se trata de ser una iglesia que esté a la altura, a la estatura y a la plenitud de lo que Dios está deseando en este tiempo. Amén. Así que vamos a ponernos de pie y vamos a hacer esta última pequeña oración.
Y yo creo que la tiene que hacer el pastor. Señor, en el nombre de Jesús, oh Rey, ayúdanos, Señor. Abre nuestros ojos, Señor amado, despiértanos, Padre. Y ayúdanos, Señor, a conocerte, Espíritu Santo. A confiar en ti, Espíritu Santo, así como Jesús confió en ti. Ayúdanos, Señor, a conocerte y caminar contigo, aún como el apóstol Pablo caminó contigo, Señor. Y tú lo guiaste, le diste palabra, lo equipaste, Señor, aún en momentos difíciles. Señor, trae esa unción, esa gracia, esa revelación de tu persona, Espíritu Santo. Porque queremos más que las lenguas, Señor amado. Queremos que traigas revelación, Señor. Queremos que en este tiempo actives los dones que hay en cada uno. El llamado, Señor amado. Espíritu Santo, toma nuestra lengua, toma nuestra vida, toma todo nuestro ser, Señor. De la cabeza hasta los pies, Señor amado. En el nombre de Jesús. Y despiértanos, Señor, para este tiempo. Queremos conocerte a ti, Señor. Hemos conocido al Padre, hemos conocido al Hijo. Pero cuánto necesitamos conocerte más. Porque Jesús dijo, yo me voy, pero Él va a ocupar mi lugar. Y Él los guiará a toda verdad. Tomará de lo mío, dice. Señor, ayúdanos a conocerte. Ayúdanos a conocerte. Queremos, Señor, ese despertar, ese mover sobrenatural. Queremos conocerte, Señor, así como te conocieron en el día de Pentecostés. Ese fuego, Señor, esa unción que pudre yugos, esa unción que rompe cadenas, esa unción, Señor, que hace que nuestro andar traiga sanidad. Esa unción, Señor, que nuestras palabras, Señor, traigan restauración a aquel que lo necesita. Esa unción, Padre, que aunque nos estén apedreando, Señor, los cielos sean abiertos. Ayúdanos a conocerte, Señor. En el nombre de Jesús. Espíritu Santo, llénanos, Señor, en estos días. Llénanos, papá, en el nombre de Jesús. Aleluya, dile, Señor, Espíritu Santo, tómame de la cabeza hasta los pies, tómame, sorpréndeme. Espíritu Santo, abre mi entendimiento, abre los ojos de mi entendimiento. Oh, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aleluya. Levante su mano y dile bienvenido, Espíritu Santo. Bienvenido, Espíritu Santo. Sabemos que Él está en nosotros y con nosotros. Pero le damos la bienvenida a este nuevo ciclo. Bienvenido, Espíritu Santo, a la iglesia. Bienvenido, Espíritu Santo, a mi casa. Bienvenido, Espíritu Santo, a mis hijos. Bienvenido, Espíritu Santo. Oh, en este tiempo. Bienvenido, bienvenido, bienvenido.
Bienvenido. Sopla sobre mi casa. Sopla, sopla, sopla. Vivifica en el nombre de Jesús. Oh, Catarabasaya. Tu Espíritu Santo que levantaste a Jesús de entre los muertos, vivifica aquellos que están enfermos, levántalos en el nombre de Jesús. Aquellos que están dormidos, despiértales, Señor. Venga ese viento recio, ese de repente, y sorprende, Señor, desde el más pequeño al más grande, en el nombre de Jesús. Aleluya. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Aleluya. 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 Así como estamos orando, quisiera hacer una oración con nuestra hermana Verónica, que ella y un familiar creo que está aquí también, parte de su hija. ¿Quién? Aquí. Muy bien. Extienda su mano, abra sus ojos por un momento y ahí vamos a orar por ellos en el nombre de Jesús. Aleluya. Señor, en el nombre de Jesús, en esta hora, Padre, oramos, Señor, oh Dios, para que, Señor, tú eres el consolador, el que consuela, aquel que trae aliento, Señor, aquel que trae fortaleza, Señor, aquel, Señor, que lo que no tiene sentido muchas veces, Señor, para nosotros, en medio, Señor, de esa situación, tú traes palabras de vida eterna. Señor amado, y en el nombre de Jesús oramos, clamamos, Señor amado. Clamamos, Señor, por esta familia, Señor amado. Lo has visto esta pérdida, Señor. Y Dios, abrázale en esta hora. Abrázale, Señor. Abrázale, Padre, como tú sabes hacerlo. Señor, oh Dios, no un abrazo de una religión. El abrazo, Señor, de aquel que resucitó, de aquel que murió en la cruz del Calvario y resucitó y vive. Aquel que dijo, de tal manera yo te amé, que di mi vida por ti. Señor, ese amor sobrenatural venga sobre ellos en esta mañana y les reconforte, les anime, les fortalezca. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.